Bueno, buenas tardes ya. En primer lugar, quiero agradecer a Vicente Andrés y a Proyecto Hombre por ofrecerme esta oportunidad de estar aquí, por invitarme a participar en esta jornada y además compartirla con Benjamín Climent, ¿no? Yo creo que además es un momento ilusionante por muchos motivos, ¿no? Está aquí el presidente de Sociedad Alcohol, yo vicepresidente de Patología Dual, Valencia está en auge y además ahora yo creo que además los puntos de convergencia son mucho mayores de los que pensamos todos. Es decir, mi discurso va en la misma línea, en grandes rasgos, que ha presentado Benjamín, que al final, como bien ha comentado, esto es un abordaje coral, un abordaje multidimensional donde nos faltan agentes, nos falta gente, nos faltan profesionales y donde cuantos más servicios y equipos estén involucrados, a más gente podamos asistir, ¿no? Con el tema del Chemsex lo comentaba, ¿no? Ayer vi un paciente y me decía, es que no están adaptados a nuestras necesidades, ¿no? Los servicios, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es decir, cambian los patrones y siempre es más difícil complicarlo. Bueno, yo soy jefe de servicio del PC, jefe de servicios de psiquiatría y salud mental, pero yo he trabajado muchos años en adicciones, para los que no me conocéis, y por donde yo vengo de las drogas. No he salido de las drogas, sigo en ellas, pero permitidme esa pequeña broma. Pero para mí es especialmente relevante. Yo siempre he pensado que se entiende mucho mejor todo el resto de la psiquiatría si entendemos bien las drogas, ¿no? Y en parte por lo que voy a hablar, que es de esa concurrencia, de esa asociación tan potente de lo que llamamos patología dual. No sé. Vale. Bueno, y voy a intentar abordar y explicar algunos conceptos, algunos desde el punto de vista de ese enfoque biopsicosocial que ha enfatizado Benjamín y desde luego yo desde luego también quiero recalcar. Vivimos en un momento, también la DANA ha cambiado, ha puesto aún más énfasis en el peso de la salud mental en la salud general de la población. Pero también vivimos en un momento en el que se está concienciando no solo desde el punto de vista de hay que preocuparse, sino de que hay que dar dinero y hay que dotar a los servicios. Y afortunadamente estamos en un momento de mucho crecimiento, nos faltan profesionales para poder estar a tono con ese crecimiento, pero que donde se están además, estamos creando unidades, servicios, proyectos nuevos para intentar también amoldar a esas necesidades cambiantes de la población. Pero con todo ello, las adicciones siguen siendo el hermano pequeño, el hermano menor, el hermano muchas veces olvidado, ¿no? Y a veces la sensación de no saber muy bien hacia qué dirección vamos, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a intentar plantear. Bueno, voy a empezar con unos datos, ¿vale? Entonces sabemos por qué es importante hablar de patología dual, porque sabemos que aproximadamente el 75% de pacientes con otros trastornos psiquiátricos tienen o han tenido, y voy a recalcar lo de han tenido porque es clave en la definición de patología dual, un problema adictivo. Además, al revés también, aproximadamente el 90% de pacientes con trastornos adictivos, adicciones a sustancias, adicciones al juego, cualquier tipo, tienen o han tenido otro trastorno psiquiátrico activo o pasado. Y además la prevalencia, la asociación aumenta conforme aumenta la gravedad tanto de la adicción como de la patología psiquiátrica no adictiva. Si miramos la matiz de género, ¿no? Siempre pensamos que son menos prevalentes las adicciones en mujeres, lo cual sigue siendo aún cierto, pero que siempre tenemos esa noción de que cuando vienen son más graves, y eso es una realidad, y en los datos además nos lo abogan. El 78% de varones, si nos centramos en el alcohol, han presentado otro trastorno psiquiátrico, y en el caso de las mujeres la cifra aún aumenta más, y eso refleja esa mayor gravedad que vemos en nuestros pacientes mujeres.
¿vale? Bueno, sigamos con un poco más de datos. Son datos americanos, pero yo creo que perfectamente son superponibles y por eso son del Instituto de Salud Pública americano. Bueno, si nos miramos por drogas, en rojo tienen la prevalencia de consumo de distintas sustancias en población sin trastornos mentales. En azul clarito tienen los que, o en azul oscuro, perdón, primero, con cualquier patología psiquiátrica no adictiva. La prevalencia, como ven, ya cuanto menos se duplica, en algunos casos se triplica o se cuadruplica la prevalencia de trastorno por alguna de las distintas sustancias. Y cuando vamos a lo que se sigue llamando trastorno mental grave, las prevalencias aún aumentan más, ¿vale? Cuando, por tanto, la complejidad es mayor. Bueno, veamos esas cifras por diagnósticos y por sustancias. Si nos encontramos, arriba en pequeño tienen el factor multiplicador, es decir, qué tasa de incidencia de consumo de sustancias es por 18 en el caso de trastorno de personalidad, la incidencia de abuso de sustancias en pacientes con trastorno de personalidad. Bueno, si nos vamos a cualquier diagnóstico, a la derecha suya tienen en población general la incidencia de adicciones y, como ven, en todos los trastornos considerados común, como son los trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, estamos alrededor del 16%, ¿vale? Multiplicamos por 8, en el TDAH multiplicamos por 5, en la esquizofrenia multiplicamos por 11 el riesgo, la presencia, no el riesgo, la presencia de trastornos por uso de sustancias, trastornos adictivos. Bueno, si miramos las drogas preferidas, por decirlo de alguna forma, o más comunes en función de los distintos diagnósticos, vemos algunos datos interesantes, ¿no? Si nos vamos abajo a la derecha, ven la media de todos los trastornos y, en efecto, el alcohol es la más prevalente, como bien ha comentado Benjamín. Insisto que casi todas las estadísticas se olvidan del tabaco, y el tabaco es la más grave, es la que más mortalidad, la más morbilidad, más problemas de todo tipo provoca, y sigue siendo la cenicienta. Es la adicción muchas veces más grave. Cuántas veces los pacientes nos dicen la que más me cuesta dejar es el tabaco, y eso refleja esa adictividad tan potente del tabaco. Pero en cualquier caso hay algunos datos interesantes, ¿vale? Fíjense, por ejemplo, en trastorno de ansiedad son los opioides, son datos americanos. Bueno, en trastorno bipolar, en trastorno depresivo, en trastorno de personalidad, en esquizofrenia es el alcohol. Si nos vamos a TDAH, nos encontramos, por ejemplo, que esa idea de que la cocaína es la más prevalente por el tema de la automedicación no es así. La más prevalente es el cannabis, como ocurre en población general, y donde la automedicación funciona más es el cannabis. Consumo para parar la mente, es lo que nos dicen los pacientes, ¿vale? Ese efecto paradójico de la cocaína no ocurre tan frecuentemente como pensamos, ¿vale? Y no sirve como prueba diagnóstica, ¿vale? Fíjense en esquizofrenia, ¿vale? Donde los opioides tienen una tasa mucho más baja del resto de sustancias. Y eso es relevante cara a la clínica. Los pacientes con metadona no deberían, y que tengan esquizofrenia, no deberían dejar nunca la metadona. Metadona es terapéutica en los pacientes con esquizofrenia. Y cuando empezamos a bajar, Houston, tenemos un problema grave, ¿vale? Y eso es lo que refleja, por eso, esas bajas tasas de opioides en comparación con el resto de sustancias. Por tanto, no son solo datos, ¿vale? Y podemos leer mucho de esos datos. Con todo ello, entramos en la definición de patología dual. Yo les explicaré por qué no es un término arbitrario, no es un término caprichoso, no es algo para crear una sociedad científica o para hacernos denotar los psiquiatras. Bueno, la definición es la existencia o concurrencia simultánea o secuencial, ¿vale? Aspecto importante que muchas veces se obvia. No tiene por qué aparecer a la vez, ¿vale? Y de hecho hay muchos trastornos que primero aparece el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, el TDAH, posteriormente se manifiesta el abuso de sustancias o viceversa. Y a lo largo del ciclo vital de 2 o más trastornos psiquiátricos, otro aspecto importante, independientes. Un trastorno inducido, lo que vemos en urgencias, no es patología dual. Y ahora les explicaré, no obstante, la importancia que tiene eso para no sacarlo del cuadro. Pero que son necesariamente interactivos, de los cuales al menos uno de ellos es un trastorno adictivo, ¿vale? Entonces, al final, ¿de qué se trata? Es decir, no tenemos, como ocurre aún, 2 partes del cerebro que tenemos que tratar, la adicción o el resto de patología psiquiátrica. Tenemos un cerebro donde interaccionan ambas partes y donde se transforma. Por eso la parte interactiva que ha coincidido a la par o ha coincidido secuencialmente en aumentar esa vulnerabilidad. Estamos hablando de vulnerabilidad.
Estamos hablando de personas y de riesgo. Bueno, por tanto, otro error muy a menudo es no hablamos del número de trastornos. Cuando hablamos de dualidad no hablamos de que hay otros trastornos, sino de la distinta naturaleza de los trastornos diagnosticables, ¿vale? De esa independencia de esos trastornos. El concepto, y esto es la clave, ¿vale? Lo que parte es, bueno, considerando una plus de gravedad a lo que sería la adicción, a lo que sería el trastorno psiquiátrico específico no adictivo, donde el enfoque cambia hacia el paciente, donde se trata de un enfoque más personalizado, ¿vale? Donde es tomar conciencia de que ese cerebro ha cambiado y no va a ser igual en ese proceso madurativo por la interferencia y la interacción de esas sustancias. Pero hablamos también de vulnerabilidad. Una frase que a mí me gusta repetir mucho es: no es adicto quien quiere, sino quien puede. Y ese puede está marcado en muchos aspectos por esa presencia de patología psiquiátrica. Lo mismo que comentaba Benjamín, esa paciente que tuvo ese episodio en la despedida de soltero, es vulnerabilidad, le ha tocado, no es que tenía ese riesgo de desarrollar ese problema. El problema es cómo identificar ese riesgo previamente. Bueno, vamos a ver. Lo que se trata es que al final no se trata de que tengamos depresión y tengamos abuso de sustancias, sino que se convierte en una entidad nueva, diferente a una depresión pura, diferente a un alcoholismo puro. Y eso es lo que intentamos plasmar con patología dual. A veces perdemos el foco hablando de ese origen, que si es primero el trastorno psiquiátrico, que si es primero el trastorno por uso de sustancias, que si interaccionan a la vez, que si hay factores de vulnerabilidad común, ¿y qué más da? ¿Vale? Da igual que sea el primero el huevo o la gallina. Al final tenemos un nuevo pollito y la gallina, con lo cual tenemos que abordar igualmente al paciente. Y eso es realmente lo importante, no tanto esa vulnerabilidad, pero sí que es importante tener en cuenta el peso de la biología en ese modelo biopsicosocial. Es decir, evidentemente el ambiente tiene un gran peso, la exposición a las drogas, la disponibilidad de las drogas en cuanto a que más gente vulnerable empieza a consumir. Pero todos bebemos alcohol. La gran mayoría hemos probado algún cigarrillo alguna vez, tabaco. Pero, sin embargo, el alcoholismo es debajo del 10% y el tabaco estamos alrededor del 30%. Por lo tanto, ¿qué pasa con nosotros 70% o el resto del 90% que hemos probado alcohol y no tenemos problemas? Hay factores también de protección. Y ahí es donde entra la biología, a la hora de determinar ese riesgo para desarrollar ese trastorno. Insisto, y eso es lo que determina el quien puede, no el quien quiere. Porque todo el mundo está expuesto o va a ser expuesto. ¿Qué ocurre ahora con toda la legalización del cannabis? Que más gente expuesta está en riesgo de desarrollar el problema, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los opioides, o está ocurriendo en aquellos estados donde está legalizado el juego. Más gente vulnerable se expone al problema y hay más prevalencia de problema. Por lo tanto, insistimos y, bueno, ha hablado el fiscal, es un tema también de legislación, es un tema de poner en práctica esa legislación, no solo de intervenir, pero no es una cuestión puramente punitiva, una cuestión de control. Y una parte fundamental es la educación, es desarrollar el pensamiento crítico, es ayudar a las personas a tomar responsabilidad desde un momento. Esa es la gran asignatura pendiente en la prevención. En cualquier caso, insistiendo un poco más en esto, lo cierto es que los pacientes con cualquier otro trastorno psiquiátrico, cualquiera, el que sea, tienen un riesgo aumentado de desarrollar además un trastorno adictivo y a la vez cualquier paciente con adicciones tiene un mayor riesgo de presentar otros trastornos psiquiátricos. ¿Vale? Con el tabaco, pensémoslo cualquier ejemplo y lo vemos. ¿Vale? Y los trastornos mentales, por tanto, incluyendo las adicciones y por tanto la patología dual, tiene esa causalidad multifactorial de la que ha insistido Benjamín, y por ello la prevención y el tratamiento debe enfocarse con todos los estamentos que existan, con esa ayuda multidimensional, esa ayuda coral y desde ese enfoque biopsicosocial. Podemos pensar simplemente en modificar el ambiente o actuar a nivel de medicación. Tenemos que trabajar a todos los niveles.
en ese abordaje. En cualquier caso, comparado con los pacientes que únicamente presentan un trastorno adictivo o que únicamente presentan depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, cualquier diagnóstico psiquiátrico no adictivo, aquellos con patología dual vamos a encontrarnos que tienen más problemas tanto en variables relacionadas con el coste de tratamiento, es decir, más recaídas, mayor gravedad y más frecuencia de los síntomas, mayores tasas de suicidio en urgencias, paciente que consumidor y tentativa de suicidio tienen que saltar todas las alarmas a todos los niveles. Y lamentablemente lo que hace es, ha consumido, ya se le pasará. Eso sigue ocurriendo. Mayor número de hospitalizaciones, menor adherencia al tratamiento y luego aspectos que afectan directamente al sujeto, ¿no? El desempleo, la marginalidad, mayor agresividad, mayores problemas familiares y mayor impacto social, ¿no? Entonces, todo ello. Bueno, si lo miramos por trastornos, ¿no? Veamos, por ejemplo, el trastorno más prevalente, la depresión. Aproximadamente el 33% de pacientes con depresión presenta o no han presentado un trastorno por uso de sustancias y añadimos el tabaco, nos subimos hacia arriba. Con lo cual, la presencia de un trastorno depresivo mayor aumenta el riesgo de desarrollar una adicción por 4,3 veces. ¿Vale? Es mucho. Y los datos de los grandes estudios epidemiológicos nos muestran que hay una aparición más temprana de la depresión en pacientes con trastornos adictivos, una sintomatología más florida y más grave, un mayor deterioro funcional, mayor repercusión y por un aspecto que ahora recalcaré que es la parte cognitiva, los síntomas cognitivos y el mayor riesgo de suicidio, ¿vale? En este sentido, fijemos, subamos un peldaño en gravedad, vayamos al trastorno bipolar. Nos encontramos que el diagnóstico se complica, ¿vale? Es decir, ¿es un episodio maníaco o es consecuencia del consumo de cocaína? ¿Vale? Muchas veces eso lo dificulta, pero realmente muchas veces el consumo de cocaína está relacionado con ese episodio maníaco. El retraso en el tratamiento, la mayor gravedad, el mayor riesgo de comorbilidades. A lo largo de todo el espectro, el riesgo de VIH se ha visto, de hepatitis, es mayor y sigue siendo mayor. Ahora con el chemsex lo vemos también en aquellos que tienen patología dual. Bueno, un aspecto también muy relevante es la tasa de mortalidad. Y la tasa de mortalidad, no solo por suicidio, sino en general, si ya de por sí es más alta en población general en cualquier paciente con cualquier diagnóstico psiquiátrico, si además le añadimos el trastorno adictivo a esa patología psiquiátrica, como ven, se duplica o se triplica el riesgo de mortalidad prematura, ¿vale? Como muestran los estudios. Por lo tanto, la gravedad es importante. Pero volvamos un poco al planteamiento. ¿Por qué hablamos de patología dual? Insisto, no es arbitrario. En parte, insisto, es por encontrar, ir un paso más, un paso adelante en el abordaje global del paciente. Pero el problema es que las drogas se empiezan a consumir en una edad que no se deberían, porque no es legal, pero la tasa de mayor, o sea, la edad donde mayor tasa de inicio de consumo y de mayor prevalencia de adicciones es durante la adolescencia o inicio de la edad joven. ¿Qué ocurre en esas edades? Que nuestro cerebro sigue desarrollándose. Es plena etapa de neurodesarrollo. De hecho, muchos lo que decimos es que las adicciones son trastornos del neurodesarrollo, como las patologías clásicas. Con lo cual, estamos introduciendo un tóxico que modifica la curva de evolución y la curva de maduración de ese cerebro. Por tanto, cuando nos quejamos de que si son más impulsivos nuestros jóvenes, de que si son más agresivos, de que si hay problemas, en parte viene por la falta de control que estamos ejerciendo. Y utilizo la palabra control sabiendo que lo estoy haciendo sobre esos jóvenes, a nivel de educación, a nivel de prevención, a nivel sanitario, a todos los niveles. Y la realidad, insisto, son esos 25 años. Fíjense que hay países que la edad límite para beber son los 21 y se cumple, y la razón no es puramente legal, es una edad, es una razón que tiene que ver con la salud, ¿vale? Con esa protección, porque de hecho lo que va a modificar es la plasticidad cerebral, el cerebro cambia. Y por eso, insisto, hablamos de patología dual, porque ese cerebro ya va a ser distinto. Y no van a ser dos cerebros diferentes con la depresión, con el TDAH, con la esquizofrenia y el consumo de sustancias. Eso hace que se manifieste de forma diferente a un adicto que haya empezado a consumir a los 50 años o una depresión que se haya empezado a manifestar a los 50 años. ¿Vale? Bien, metamos más datos.
En ese proceso de neurodesarrollo sabemos, y esto es una revisión sistemática, es decir, incluye muchos estudios, no es simplemente un estudio de 18 casos, sino es un estudio, lo que demuestra es que hay cambios en la morfología cerebral que predicen el consumo de alcohol y, por tanto, el riesgo de adicciones de alcohol, de tabaco, de cannabis en la adolescencia. Hay cambios en áreas muy concretas y muchas de ellas relacionadas con la toma de decisiones, ¿vale? Relacionadas con la amígdala, con la afectividad y, por tanto, con el efecto de las drogas y con la corteza prefrontal. Y esos son previos a la exposición de cualquier sustancia. Del mismo modo que sabemos de estudios ya bastante antiguos que hay alteraciones electrofisiológicas en el electroencefalograma en potenciales evocados previos a la exposición al alcohol en hijos de personas con problemas de alcohol, ¿vale? Por tanto, hay una vulnerabilidad muy clara que está marcada por el cerebro y, por tanto, por la biología. Y además donde la patología psiquiátrica lo agrava. Bien, bien. Bueno, insisto, y en este es otro estudio similar, ahora les presentaré los datos, donde se ve no solo el previo, sino la consecuencia de, ¿vale? Edad de neurodesarrollo, 15-18 años, exposición a cannabis, entre 1 y 40 veces en 5 años. Entre 1 y 40 veces en total. Por tanto, no estamos hablando de fumadores diarios, siquiera. Bueno, ¿qué ocurre? Que la densidad de la corteza cerebral disminuye en ese proceso de neurodesarrollo. Por lo tanto, el que les diga yo que modifica la neuroplasticidad o modifica el cerebro, no es porque lo diga yo, es que tenemos datos que lo demuestran absolutamente como vemos aquí en esta gráfica. Es proporcional al aumento de consumo, pero fíjense que nos quedamos en 40 consumos de media o más, ¿no? Pero en 5 años, con lo cual no estamos hablando de los consumidores semanales que vemos habitualmente. Con lo cual esa desviación de la media del proceso de maduración cerebral es aún mayor. Por tanto, esa zona de decisión, esa capacidad de regulación, de toma de decisiones está modificada. Ese ordenador a bordo, que es la corteza prefrontal, que está afectada por los trastornos psiquiátricos, la esquizofrenia la afecta, el TDAH está involucrado en ello, la zona bipolar, pero las drogas también. Las drogas, las proyecciones desde el núcleo accumbens, que es donde está el circuito del placer, afecta esa corteza prefrontal, afecta esa toma de decisiones y, por tanto, más impulsividad, peor capacidad de toma de decisiones, peor capacidad de participar en los recursos de tratamiento, porque no tienen capacidad para concentrarse, para atender en sesiones grupales o en sesiones de intervención de 40 minutos o de media hora, porque está alterada. Y por lo tanto, con ello, lo que va a potenciar la aparición de una serie de disfunciones ejecutivas, una serie de disfunciones a nivel cognitivo, como consecuencia de la propia patología psiquiátrica que no se deja tratar por la propia adicción, pero además agravada por la propia adicción. ¿Vale? Y todo ello, además, si nos centramos en el cannabis, tiene el problema adicional de cómo va a modificar el riesgo. Volvemos al riesgo de desarrollar esquizofrenia. Bueno, el consumo temprano de cannabis se asocia a través de esa fuerte estimulación del sistema endocannabinoide de cambios cerebrales estructurales y funcionales agudos, ¿vale? Ya les he mostrado algunos de esos cambios y con ello va a modificar el riesgo de desarrollar psicosis. Por eso, muchos estudios muestran que el riesgo de psicosis del cannabis es independiente de otros factores biológicos como la genética. Es un factor independiente de psicosis, de esquizofrenia. Y les voy a demostrar el porqué. Y ese riesgo es aún mayor cuando el consumo empieza más precozmente, ¿vale? Entonces, el consumo antes de los 15 años, aún en un cerebro aún más inmaduro, hace que ese riesgo aún sea mayor. Bueno, ¿podemos medirlo? Sí, y ahora verán, les voy a presentar esto en plan gráfico, pero este es el resumen. Este es un estudio fantástico que se ha hecho en 11 ciudades europeas y donde además se mide la incidencia de esquizofrenia en función del cannabis de baja potencia y de alta potencia. ¿Vale? El de alta potencia sería discutible porque es a partir de 12,5%, y aquí estamos hablando de cannabis del 25 o de más %, ¿vale? En algunos casos. Pero una de las conclusiones a las que llega es que si desapareciera el cannabis de más del 12%,
el de aquí llamando alta potencia, nos encontraríamos que el 12,2% de casos de primer episodio psicótico desaparecería. Y ese dato es demoledor. ¿Vale? Ese dato es demoledor y ese dato es medible. ¿Vale? Bueno, volvemos a lo mismo. Ese riesgo aumenta conforme la edad es más temprana y también conforme mayor es la exposición. Pero estamos hablando de sujetos vulnerables. No todo el que consume acaba teniendo problemas. Quien puede, no quien quiere. Lamentablemente. Bien. Por tanto, el consumo diario de alta potencia de cannabis se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar esquizofrenia, con un diagnóstico y un inicio más precoz, con un peor pronóstico por la mayor refractariedad, por el mayor número de recaídas y de hospitalizaciones, la mayor gravedad de la sintomatología psicótica, más avigarrada. Eso, por ejemplo, lo vemos también ahora con los cannabis sintéticos, el pescado famoso o con las drogas de diseño. Es tremendo en urgencia los cuadros de agitación, los cuadros psicóticos que provocan, el caso que se suicidó se tiró por el balcón, pero esa sensación de miedo intenso por la paranoia que provocan en pacientes incluso sin sintomatología psicótica. Y la peor funcionalidad y la peor adherencia al tratamiento. Pero el problema es que las drogas funcionan, las drogas hacen lo que se espera el sujeto que haga. Por tanto, ahí viene la complejidad del tratamiento. En cualquier caso, y por relacionarlo con el cannabis y por también hablar de algo que he comentado antes, ¿no? Trastornos inducidos versus trastornos independientes. Bueno, hay cuadros que vemos en urgencias que son inducidos, es decir, aparecen en el curso de la intoxicación y desaparecen al cabo de, como mucho, 2 días después de la intoxicación. ¿Vale? Tenemos cuadros que en ese proceso evolutivo, ese paciente, si sigue consumiendo, en algún momento va a tener episodios de intoxicación que se alargan un mes, o varias semanas, y no terminan. Y pacientes que lo que van a hacer con el curso es desarrollar ese trastorno psicótico persistente, es una esquizofrenia. Que no es esquizofrenia provocada por el cannabis, es una esquizofrenia en la que el cannabis ha actuado como uno de los factores precipitantes. ¿Vale? Y un elemento clave, ¿no? Porque cuando decimos que los trastornos inducidos no son patología dual, cuando en urgencia decimos, no, bueno, viene intoxicado, ya se le pasará, o lo ven los de urgencias, cuidado porque este dato también es muy demoledor. El 32% de pacientes que han tenido un cuadro psicótico inducido se convierte en un trastorno bipolar o una esquizofrenia en el curso de 5 años, 1 de cada 3. Ese dato es muy demoledor. Por tanto, requerirían también un seguimiento adicional, diferente. No por el hecho de minimizar ese cuadro transitorio que serían los cuadros inducidos. Bien, para seguir en el neurodesarrollo, ¿no? Y yo tengo que hablar del TDAH, que es mi libro. Tenemos un programa de TDAH en el PSET y bueno, muchos sabéis que para mí me ha ayudado mucho a entender aún mejor al paciente adicto y a esa relación de patología dual. Bueno, estos datos son del 23, ¿vale? Es un metaanálisis de muchos estudios y te dice que 1 de cada 5 pacientes, más de 1 de cada 5 pacientes que está en recursos de adicciones tiene un TDAH. Sin embargo, la tasa de diagnosticados, y eso que es más alta que en otros recursos psiquiátricos, está muy por debajo del 1%. ¿Vale? Bueno, ¿qué relevancia tiene? ¿Vale? Porque al final los datos son datos. La relevancia viene porque lo que nos encontramos en los pacientes con TDAH es que desarrollan un trastorno adictivo a una edad más temprana, empiezan a fumar tabaco antes y empiezan a desarrollar la adicción al tabaco mucho más rápidamente, y eso empiezan a consumir alcohol mucho antes, empiezan a consumir cannabis mucho antes, y por tanto el curso es mucho más rápido, con mayor probabilidad, más riesgo de recaídas, peor calidad de vida y menor eficacia en la farmacoterapia. ¿Vale? Y además, si nos vamos al otro lado, más de la mitad de jóvenes y adultos diagnosticados con TDAH también presentan un trastorno por uso de sustancias. ¿Vale? ¿Cuál es la buena noticia? Que si lo diagnosticamos tempranamente y lo tratamos tempranamente, el riesgo es igual al de población general. Esa es la parte positiva que siempre hay que tener en cuenta. Bueno,
Ahora está creciendo la sensibilidad sobre el autismo y el autismo también tiene mayor riesgo de desarrollar un trastorno por sustancias. Es decir, los sujetos con trastorno del espectro autista tienen el doble de riesgo de desarrollar un trastorno adictivo que aquellos de población general. Y también ahí intervienen muchos factores y muy diversos. En cualquier caso, volviendo y centrándonos en trastornos del desarrollo, vemos esa curva evolutiva, ¿no? Cómo empieza a consumir antes y cómo esa divergencia entre lo que sería esperable en población divergente y neurotípica y neurodiversa. No me sale, bueno, no me gustan nada esos términos, pero no me sale bien por eso. Pero bueno, y ya para ir finalizando. El tratamiento es fundamental, ¿vale? El tratamiento tiene que ser muy coral, tiene que intervenir todos. Es decir, esto de pensar que es de las SUCAS, es de esa psiquiatría o es de las asociaciones es una gilipollez, permíteme que lo diga así. Es decir, cuantos más agentes, mejor, ¿vale? El tabaco, si el neumólogo está haciendo tabaco, si los internistas, oye, fantástico, porque no hay forma, no es imposible que una sola especialidad pueda afrontar a toda la patología, ¿vale? El tratamiento tiene que ser integrado, lo cual implica que todos los trastornos presentes, ya sean trastornos médicos, ya sean trastornos psiquiátricos, ya sean trastornos no adictivos, trastornos adictivos, sean tratados simultáneamente. Aquello de, primero, cuando se te pase lo de los porros vienes a mí, o cuando se te ocurre la depresión, hablamos, lo seguimos escuchando. Lamentablemente sigue estando muy dominante. Y por tanto, el tratamiento del trastorno mental debe iniciarse incluso si el paciente está consumiendo activamente. Yo si tengo un paciente con TDAH, está con adicción a cocaína, yo no tengo ningún problema en recetarle anfetaminas, el Elvanse. Primero, porque no va a empeorar la adicción y segundo, porque me va a ayudar en la adicción, aparte del TDAH. ¿Vale? Hay que saber utilizar los fármacos que tenemos o las estrategias que tenemos. Y del mismo modo, el tratamiento del trastorno adictivo debe iniciarse incluso si el paciente está con síntomas agudos de otra patología. Salvo que haya una descompensación muy grave. Y también el tratamiento debe ser integral, debe ser multimodal, por tanto, es decir, incluir todas las estrategias psicosociales y farmacoterapéuticas que requiera cada paciente en particular. Bueno, con todo ello, y son ya las dos últimas diapositivas, sí que quiero un par de diapositivas un poco para abrir la discusión también y para generar un poco más de polémica. En la práctica clínica, la realidad que es que todos pensamos en que nos gustaría tener tratamientos eficaces adaptados a la gravedad de cada clínica, de cada circunstancia, de cada paciente. La realidad es que eso no lo ponemos en práctica. La realidad es que a pesar de la relación bidireccional entre los trastornos adictivos y el resto de trastornos psiquiátricos asociados, el tratamiento de los pacientes duales sigue abordándose a menudo y en esto, no porque estoy aquí, pero sí que tengo que echarles una enhorabuena al proyecto, porque fueron los primeros en incluir ese abordaje en patología dual, ¿no? Y sí que a la hora de... yo he visto y cuando hablo con el proyecto Hombre Valencia funciona especialmente bien y por eso lo quiero decir públicamente y darte la enhorabuena. En cualquier caso, sabemos que esas estrategias aisladas que tratan por separado cada uno de los trastornos no funcionan. Es una pérdida de tiempo. El paciente va a recaer y va a desaparecer del sistema, ¿vale? El abordaje centrado en la sustancia. La sustancia no es el problema. La gente no engorda porque con las patatas no engordan. Engordamos nosotros, ¿vale? Pues esto es lo mismo. El problema no son las drogas. Evidentemente, si no las tuviéramos, no habría problema. Pero como eso es imposible, han existido drogas desde antes que empezáramos a andar. El problema es el sujeto. La curiosidad malsana a veces de seguir experimentando en contra de todas las recomendaciones. Por eso hay que adaptarlo a esas complejidades del paciente. En cualquier caso, la separación de esas dos redes, desde luego, no ayuda y muchas veces hace que en ambos lados de las redes haya ese fenómeno de puerta giratoria. Sí que es cierto, y vamos a ser pioneros en la Comunidad Valenciana, como lo fuimos a la hora de crear las UCAs, que a partir de principios del año que viene las UCAs ya se van a integrar en salud mental y por tanto eso va a ser, como existe unidades de primeros episodios, unidades de trastorno de conducta alimentaria, va a ser, desde luego, yo creo, un paso cualitativo muy, muy importante para ese abordaje grupal. Yo siempre he abogado que las UCAs tienen que ser unidades, o deben ser unidades de patología dual, no necesitamos recursos adicionales. Es una forma de eficiencia, ¿no? Y no hay que hacer ningún cambio, simplemente un poco ajustar esa
filosofía. En cualquier caso, en algunos casos, especialmente en las salud mentales graves, no es raro que los pacientes se queden excluidos de los recursos terapéuticos. En unidades de media estancia de psiquiatría, si consume algo que queda fuera, aún sigue ocurriendo en la sanidad pública. Por lo tanto, no estoy cargando sobre las UCAs, estoy cargando sobre las dos redes y tan mal lo hacen en un lado o en otro, o tan bien lo hacen en un lado o en otro, ¿vale? Y las situaciones se agrava cuanto mayor gravedad y cuando más necesidades sociales hay. Cuando hay problemas legales, el problema de las cárceles es tremendo, ¿no? Es decir, la cantidad de prevalencia y lo mal dotados que están a nivel de salud mental en general, y en este caso, salvo casos muy particulares, y de nuevo, Proyecto haya sido pionero, mucho mayor. Y todo ello además agrava el grave problema de la discriminación y el estigma que sufren nuestros pacientes. Hablamos de doble estigma, de doble discriminación y aquí sí que hablamos de doble, no de dual, ¿no? Pero es así. Y en realidad sería... Perdona, a ver antes. Vale, sí, ya está, sí. Vale, en cualquier caso, sí que es importante ese trabajo coral, ese trabajo multidimensional, ese trabajo desde el enfoque biopsicosocial, donde todos tenemos que poner nuestro granito para mejorar esa coordinación. Hay muchas formas de hacerlo. A mí me preguntaban en un momento, ¿y cómo consigues... cómo se consigue que con las UCA se trabaje bien o que con tu UCA, digo, pues manteniendo comunicación. Es simple como eso, ¿no? Y eso es lo importante, ¿vale? Por tanto, os quiero dar las gracias, pero antes quiero también invitaros, vamos a organizar Patología Dual en Valencia el primer fin de semana de mayo y estáis todos invitados, van a haber becas y van a haber todo, ya iremos hablando, pero estamos ahora creando el programa y os invito también a mandar propuestas. Gracias. Muchas gracias. Nos queda un poquito de tiempo para preguntas. Sería interesante que antes de concluir pudiéramos intercambiar alguna opinión o alguna pregunta. Mientras sale alguna, Pepe, yo dos cosas que no las he dicho para dejarte. Yo tengo la percepción de que estamos viendo muchísimos más episodios psicóticos en gente de todas las edades, no solamente en jóvenes, sino en gente de edad media también, y episodios psicóticos o temporales, y también ya episodios más duraderos con consumo de psicoestimulantes, no solamente cocaína, sino también con consumos de estimulantes. A mí me da la percepción, porque hasta me llegan a mí a la consulta, eso por un lado. Y por otro, en el hospital hemos empezado a ver un tipo de trastorno que yo no lo había visto hasta ahora, que no era típico que lo viéramos, que lo estoy recogiendo porque ya tenemos una serie de casos con los dermatólogos del hospital, que son delusiones. Que son, la delusión es un delirio de infestación parasitaria en un paciente que no tiene antecedentes psiquiátricos, que en todos ellos el consumo es cocaína, son consumidores crónicos de cocaína que están completamente normalizados en sus trabajos y en su tal, y que además no tienen conciencia de enfermedad. Por más que intentas que acudan a salud mental, ellos no están enfermos, sino están haciéndose pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, intentando demostrar esa infestación parasitaria que, claro, evidentemente no se demuestra nunca nada, y que son de un difícil manejo. A mí me llegan porque me piden ayuda para el tema del trastorno adictivo, pero no sé yo desde el punto de vista de la psiquiatría cómo afrontar eso. Sí, no, gracias, la verdad, por la pregunta. Sí, es algo que sí que es muy importante. Nosotros lo estamos viendo en urgencias, lo estamos viendo en la sala. Es decir, raro la semana que no tenemos a alguien ingresado por un cuadro psicótico inducido por alfa, en este caso, que es la droga de diseño de aquí en la Comunidad Valenciana. En Cataluña, en Madrid son las mefedronas, en Cataluña son otras, aquí es el alfa. Y son cuadros muy graves,
muy floridos, con muy baja conciencia de enfermedad, a pesar de algunos casos son reingresos, en algunos casos son personas con una vida profesional buena, pero donde ese efecto éxtasis, ¿no? Ese efecto disociativo o de bienestar que provoca alguna de estas drogas de diseño es mucho más potente, ¿no? Me lo decía ayer un paciente de ¿por qué consumen? ¿No? Es decir, él había llegado a estar en prisión porque había habido un cuadro de agitación en la calle, había salido corriendo, desnudo y sin antecedentes, había empezado a consumir, 43 años, sin antecedentes de consumo de nada, hace 2 empieza a consumir con chemsex y 2 años después está en una situación que parecería un adicto crónico. Y el último consumo, bueno, hace 6 semanas, pero me dice, no, mira, experimento ese cuadro psicótico después, pero es que el estado de bienestar que me produce es tan intenso que luego se me olvida, se me pasa, ¿no? Y el problema es que, me decía él, es que en los recursos terapéuticos no me entienden. Claro, me ponen, el patrón de consumo parece como es el de cocaína, donde son 2 veces por semana o fines de semana o lo que sea, pero los pones con pacientes con cocaína no tiene nada que ver, son homosexuales versus heterosexuales, son conductas, consumos muy asociados a práctica de sexo, son unos efectos diferentes y no les funciona esto. Y eso es parte de la razón por la cual no viene a tratamiento, ¿no? Y luego es cierto que estamos viendo cuadros muy complejos, ¿no? Y a veces es difícil de distinguir, ¿no? Porque sí que es cierto que en algunos casos son delirios de infestación, pero en algunos casos son más conductas estereotipadas lo que provoca, ¿no? Por ese exceso dopaminérgico que invade a otras áreas vecinas y la tendencia de rascado viene marcada o sea, el picor viene por el rascado y el rascado viene como una conducta compulsiva, ¿no? Una conducta estereotipada. Y a veces es difícil de distinguir si realmente... Porque claro, luego sí que aparece el que tengo algo y esa ideación deliroide o delirante de infestación, ¿no? Pero sí que se están viendo ahora mucho más que antes con todas estas nuevas drogas, ¿no? Donde hay cuadros mucho más graves, mucho más abigarrados, mucho más complejos y donde los tratamientos al uso tampoco responden, en parte porque no trabajamos bien, no entendemos bien esa conciencia de enfermedad y no responden igual a los fármacos antipsicóticos o a la medicación que otros pacientes, ¿no? Pero sí que es cierto que al final están perdiendo funcionalidad y equipaje por el camino y llega un momento que llega a ese punto de no retorno, ¿no? Muchas gracias. En primer lugar, pues enhorabuena a los ponentes, a todos ellos, los que han pasado a lo largo de la mañana por el nivelazo y la cantidad de cosas que yo creo que nos han dicho. Yo tengo una pregunta, yo trabajo porque para mí es trabajo, que estoy jubilada, como voluntaria con las familias de las personas afectadas por algún tipo de adicción. Y yo que a veces me llevo alguna mochila a mi casa también, a pesar de que quiero dejarla, hay una pregunta que siempre, o hay algo que me preocupa. Cuando estos chicos, por las circunstancias, llamo chicos porque a pesar de que hoy estamos viéndolos cada vez mayores con 40 y con 45 años que provocan problemas en las familias, dentro del término biopsicosocial, social engloba la familia también. Pero ¿cuántas veces acuden a psiquiatría, acuden a medicina interna, a cualquier otra especialidad, pero los padres no se enteran absolutamente de nada? Si su hijo no quiere, no podemos decirle, oiga, está viviendo en mi casa. Esto que les estoy contando son estas mismas palabras que nos dicen a nosotros en esa escucha activa, que es lo más que podemos hacer los voluntarios, ¿no? Y entonces, claro, mi pregunta siempre es la misma. Yo creo que si hubiera un consenso de tal manera que estas personas enfermas pudieran, sus médicos, sus terapeutas, comunicarse con las familias, podrían ayudarle más bien dentro de ese término biopsicosocial, la familia como núcleo social. Esa es mi pregunta. Bueno, quizá deberíamos invitar aquí al fiscal a subirse, ¿no? Porque entramos en un terreno, tenemos uno de los países con unas leyes de confidencialidad más
restrictivas, ¿no?, de toda Europa. Y si el paciente manifiesta que no se cuente nada, estamos muy capados. Pero sí que es cierto que una cosa es que diga que no contemos nada y otra cosa es que no podamos hablar, no podamos escuchar. La información puede seguir fluyendo, si no estoy equivocado, en sentido unidireccional en ese caso. No nos pueden impedir hablar, entiendo, en el sentido de lo que sí que tenemos que estar muy cuidadosos de lo que decimos, ¿no?, y no contar absolutamente nada de ese caso, ¿no? Pero yo creo que es importante el involucrar a la familia, ¿no? Y sin duda, la pareja, y a mí me gusta cuando hago cualquier primera visita o cuando hago seguimiento, por lo menos invitar inicialmente y al familiar, ¿no? Pero si el adolescente, bueno, el adolescente a partir de 16 años ya entramos en terreno que estamos muy limitados. El paciente, sea la que sea, te dice de aquí nada, pues eso lo tienes que respetar, y además es muy importante respetarlo, porque si no, si el paciente no se siente protegido y seguro, lo vamos a perder. Entonces, en ese sentido, eso sí que hay que transmitirlo a pies juntillas, ¿no? Sí, efectivamente la idea es esa, es decir, estamos hablando de derechos, del derecho a la intimidad que tiene todo individuo, y el problema es que si prescindimos de ese derecho a la intimidad va a pasar dos cosas, aparte de que obviamente es un derecho que debemos respetar. Si no se lo respetamos se va a volver en contra del propio tratamiento. Pero aprovechando que tengo el micrófono, me gustaría hacer, si no tengo inconveniente, una pregunta. Mira, una de las características de los adictos es la dificultad en curarse. La posibilidad de recaer en la enfermedad es muy elevada. Y una de las características de los enfermos mentales es que no son conscientes de su enfermedad. Aquí nos encontramos con dos problemas para curar. En primer lugar, la poco colaborador en ambos casos. Uno, porque le cuesta rehabilitarse, y el otro, porque no es consciente de que es un enfermo. ¿Cómo se lleva eso? Pues ahí es donde los necesitamos. Fíjate, te voy a decir lo fácil que es hacer un ingreso involuntario de un paciente, no, en general, en paciente no adictivo, ¿vale? Es imposible en un paciente cuando el problema principal es la adicción, ¿no? Y tú lo has reflejado perfectamente. La clave es la misma, la falta de conciencia de enfermedad, ¿vale? ¿Y por qué hacemos un ingreso involuntario? Porque hay una gravedad que hace que justifica que el paciente pone en riesgo a sí mismo de empeorar más o de desarrollar ideas autolíticas o ideas heteroagresivas. Es que el paciente adicto con algunas tareas lo tiene. Por lo tanto, yo creo que hay muy poquitos países, no sé si Finlandia, pero poco más, donde se puede hacer un ingreso involuntario exclusivamente por la causa de la adicción. Sí que es cierto que la patología dual te da algo más de margen, pero si la causa principal, el síntoma principal o la patología principal es la adicción, lo tenemos muy crudo, ¿no? Y a la hora de un alta voluntaria, un paciente que se ha estabilizado en la parte no adictiva y se quiere pedir el alta, tendríamos muy complicado para justificarlo, ¿no? Y ahí necesitamos un marco legislativo diferente, ¿no?, que permita esa inclusión. Porque de alguna forma la parte del problema viene que es como si no fuera un trastorno mental, la adicción, ¿no? Y sí que lo es. Entonces sí está clasificada, por lo tanto, y actúa por sobre el cerebro, y es el cerebro el que está involucrado. Entonces ahí es donde necesitamos un marco jurídico diferente. Que es absolutamente, muchas veces es complicada. ¿Por qué? Cuando acordamos el internamiento forzoso, necesariamente el internamiento forzoso tiene que intervenir judicialmente. Claro, cuando se interviene judicialmente, muchas veces no encontramos solución buena, porque un juez puede perfectamente acordar que este señor o esta señora, esta persona necesita ser internada. Pero esta persona, que digo que no es consciente de su enfermedad, contrata a un abogado para que recurra su propio internamiento. Y nos encontramos en un proceso judicial de difícil o imposible solución. Es el mismo sistema está dificultando que un paciente que queremos que se interne para curarlo, es el propio paciente que dificulta su propio internamiento acudiendo a los tribunales que en el fondo deberían protegerlo. Claro, pero fíjate, ese habeas corpus ocurre también en pacientes con esquizofrenia ingresados, y sin embargo yo llevo 13 años en el PSET y
no he visto ningún paciente que se haya revertido ese ingreso involuntario. El juez, cuando hace, y todo cumpliendo la legislación, de 72 horas tiene que venir. Quiero decir con esto, pero sin embargo luego hay otra paradoja, ¿no? Que es cuando las penas sustitutivas, ¿no? Donde se saca de la cárcel al paciente y realmente el que está cumpliendo la condena es el terapeuta, que tiene que hacer los informes cada mes, ¿no? No es tanto el paciente que consume o no consume o hace otra de las orinas que le da la gana, porque no tenemos las medidas coercitivas o de control que requerirían para esas medidas sustitutivas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia. Queremos haceros una consulta de algo que estamos encontrando ahora de manera muy recurrente, y son pacientes con trastornos psicóticos ya instaurados, con tratamiento con aripiprazol, antipsicóticos atípicos, que hacen una transición y no sabemos bien si lo que está ocurriendo, que parece que está ya recogido en la bibliografía, una transición del uso de sustancias a conductuales o no tan claro. ¿Qué hay en este sentido? Porque sí que hemos observado, sobre todo en últimos casos muy claros, es decir, gente muy joven, periodo largo de abstinencia, posicionamiento claro, facilidad y una pérdida total de control, compra, juego, sexo, una a las 3. Y bueno, no sé qué puedes decirme al respecto. Gracias. Sí, bueno, para los que no estéis tan familiarizados, sí que es cierto que salió una alerta en su momento con el aripiprazol, ¿no? Y todo venía también en pacientes con Parkinson, ¿no? Donde se da agonistas dopaminérgicos, se ha visto que aumentaban la incidencia o aparecían problemas de juego en pacientes no previamente diagnosticados. Entonces, a diferencia de los antipsicóticos habituales, que lo que hacen es bloquear y disminuir los niveles de dopamina, los agonistas parciales como el aripiprazol lo que hace es modular. Entonces, en algunos casos al alza, porque por esa disminución que produce el consumo continuo de sustancias y la propia enfermedad, y sí que hay algunos casos descritos, ¿no? Yo en eso... Yo soy mucho más cauto, ¿no? Porque sí que es cierto que al final lo que ocurre es como algo parecido a lo que... Yo creo que lo que ocurre es algo parecido a lo que vemos en el curso del trastorno adictivo. Es decir, pensemos en un paciente de cocaína, ¿no? Es decir, que esté sin tratamiento. Primero hay un aumento de dopamina por el propio consumo y por eso pocas dosis. Conforme va continuando, lo que hace es que el cerebro deja de producir dopamina. ¿Para qué la tengo que fabricar si me la estás dando y me la estás generando? Entonces, con menos cantidad, que no es lo que nos dicen los pacientes, tengo el mismo efecto, que es lo que ocurre lo vemos con todas las drogas. Llega un momento en que el cerebro deja de producir dopamina y deja de agotarse la producción de dopamina, ¿vale? Entonces, el cerebro lo que busca es fuentes alternativas de placer, porque claro, lo estamos anulando, estamos dejando sin una capacidad hedónica ese cerebro. Entonces, es muy frecuente el que luego aparezca problemas de juego, problemas de otras adicciones o problemas de otro tipo de adicciones para intentar generar dopamina por otras vías o de otros circuitos cerebrales, ¿no? Sí que es factible el pensar que eso esté ocurriendo en algunos casos puntuales con los agonistas parciales, pero el aumento de dopamina que producen, comparado, por ejemplo, con lo que ocurre en el Parkinson, donde hay grandes aumentos, me cuesta mucho pensar que, salvo en pacientes extremadamente susceptibles al efecto de la medicación, eso realmente se deba a la medicación o se deba al propio curso de la patología adictiva y esa vulnerabilidad que tienen determinados pacientes a tener poliadicciones, ¿no? Es decir, no todos los pacientes con adicciones involucran juego, sexo y alcohol cuando tienen los atracones, pero hay un perfil de pacientes muy amplio que lo hacen y esos en principio deberían tener más vulnerabilidad para ese tipo de conductas. Vale, no sé si te estoy explicando o me he ido demasiado por las ramas, ¿no? Pero bueno, si tienes la casuística te animo a poner los números porque sí que faltan esos datos en la literatura. Muy buenos días. Yo simplemente una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo como profesional de la UCA cuando mis interconsultas a psiquiatría son sistemáticamente rechazadas bajo el pretexto de arréglalo en cuanto a adicciones y luego ya me lo pasas? Es que, claro, la comunicación es imprescindible, pero tampoco quiero yo llamar y enfrentarme
frontalmente al psiquiatra cuando ocurre esto. Entonces, esa coordinación es muy frustrante cuando es muy asimétrica. Sí, a ver, yo he trabajado en UCAS, yo se lo he vivido también en primera persona, ¿no? Y a veces también he vivido lo contrario, ¿no? Es decir, cierto, yo creo que al final, insisto, lo que se trata es la comunicación. Es decir, ahora, a partir de ya en algunos departamentos ya existe esa integración en salud mental, por lo tanto, yo creo que para eso estamos los jefes y para eso, a la hora de potenciar esa coordinación. Es decir, yo, por ejemplo, llevo la unidad de TDAH, yo veo pacientes TDAH complejos. A mis compañeros les costó asumir que yo no iba a ver a todos los TDAH del departamento porque no tengo vida ni trabajando las 168 horas que tienen la semana para poder verlos. Y ahora tiene muy claro que la mayoría las van a seguir viendo ellos. Yo me quedo con los complejos, los graves, ¿no? Entonces, eso, lo mismo que primaria, ve gran parte de las adicciones más leves, ¿no? Es decir, el circuito tiene que estar establecido, ¿sabes? Y eso, nosotros, por ejemplo, en su momento sí que establecimos un circuito, luego lo que pasa es que el tiempo a veces lo desvirtúa todo, y sí que es importante luego eso recordado, pero para eso estamos los jefes, para poner orden y sentido común en lo que está ocurriendo, ¿no? Y de luego, sí, yo estoy de acuerdo contigo, la disputa no es con el psiquiatra en particular, ¿vale? La disputa tiene que ser con el jefe de servicio o el director de primaria en su momento, es decir, que permita que se reúnan todas las partes, que haya esa reunión. En nuestro caso, por ejemplo, que además en el PSET hasta noviembre los CSM dependían de primaria, la psiquiatría hospitalaria dependía de especializada y las UCAS de primaria, con lo cual hemos tenido directores de primaria muy proactivos que han facilitado que hubiera esas reuniones y esa comunicación para establecer esos circuitos terapéuticos, ¿vale? Por lo tanto, no son mérito mío ni en absoluto muchas de las cosas que están, ¿no? Pero insisto, para eso estamos los jefes y yo es lo que te animo, ¿no? Porque eso, lo que se trata es que haya esa coordinación, esa coherencia, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, felicidades a los que habéis llegado hasta el final. Y ya que estáis aquí, antes de iros, contestar a esta encuesta y ponernos a caldo para mejorar. Gracias a los ponentes. Yo personalmente me voy satisfecho porque son ponentes de calidad. Y unos valencianos, otros de fuera, pero todos con una visión, yo creo que nos ayuda a alinearnos y buscar las posibilidades de mejora y de oportunidad que en este momento hay para que todo el sistema realmente funcione. Y desde los proyectos Hombres, nosotros dispuestos a colaborar en la construcción o reconstrucción o apaño del sistema, porque creo que eso de biopsicosocial nos une y nos hace entender que es posible trabajar juntos. Gracias y hasta la próxima.